7:33. A esta hora generalmente estaríamos contándole que ya personas se trasladan a sus lugares de trabajo, los niños al colegio. Esto no se está viviendo así y la educación online ha presentado diversos desafíos para mucha gente. Las tareas escolares para muchos se están transformando en todo un tema de debate durante estos días. Pero queremos saber, finalmente, ¿están agobiados los niños tanto como sus padres? Algunos padres reclaman que hay un exceso de tareas, el bombardeo de información, la falta de herramientas para ayudar a los niños a hacer con lo que deben cumplir. Bueno, ¿cómo se puede ayudar en estos casos? ¿Es efectivamente que los niños están agobiados o son más bien una problemática de los padres? Es parte de lo que le vamos a preguntar a Alejandra Arratia, directora de Educación 2020, que nos acompaña para conversar a esta hora. Alejandra, muy buenos días. Muchas gracias por este tiempo. Efectivamente, ¿son los niños los que están más angustiados o somos los padres? Hola Carolina, buenos días. Yo creo que es sensato con nosotros mismos reconocer que el contexto es angustiante, que es un contexto desconocido, que estamos en una situación de crisis, que es en el mundo y en nuestro país en particular. Entonces, lo primero es como ser generosos con nosotros mismos como personas, tanto los adultos, no solo los que son padres. Estamos en una enfermedad que no sabemos cómo va a evolucionar, llevamos semanas de suspensión de clases y esto probablemente va a seguir. Entonces, ciertamente es comprensible que los niños estén preocupados, angustiados, que no sepan un poco a qué atenerse. Y los papás también. Nosotros hemos dicho desde Educación 2020, te diría varias cosas como en general, pero en primer lugar hay que reconocer que este no va a ser un año académico igual que todos los otros. No podemos pretender que en una situación de emergencia como la que estamos, en una situación excepcional, tengamos un año completamente normal. Entonces, lo primero es reconocer eso y ver, bueno, cómo nos vamos a adaptar a este contexto distinto. Y eso requiere hacer una reflexión y también, de alguna manera, ponderar cuánto le vamos a exigir a los niños y en qué cosas. No podemos exigirle exactamente las mismas cosas como si estuvieran en el colegio. Entonces, hay que adaptar de alguna manera. ¿Se debería entonces suspender, como se ha cuestionado no solamente en nuestro país, pero en otros también, el año escolar y ni siquiera pensar en que se debe pasar cierta materia o ciertos requisitos académicos? Mira, nosotros creemos, hoy día estamos a 3 de abril ya, nosotros creemos que hablar de suspender el año escolar es un poco prematuro. Sin lugar a dudas, lo que tenemos que hacer es aceptar que va a ser un año distinto, pero nosotros creemos que suspenderlo de alguna manera es renunciar a una serie de aprendizajes que sí se pueden tener. Creo que es interesante pasar de la lógica de cuánta materia pasamos a cómo promovemos aprendizajes significativos para los niños. Ahora, lo que pasa es que tenemos como país un gran desafío en todo caso en este contexto, que es que cuando uno piensa en educación online, educación a distancia, eso requiere conectividad, requiere varias cosas, no solo conectividad en términos de tener internet en las casas, que sabemos que un porcentaje importante de las casas en Chile no cuenta con internet vía red fija. También requiere un computador, en muchos casos incluso requiere una impresora. Entonces creemos que es importante pensar en formas de acercarnos a los estudiantes y en formas de promover aprendizaje que sean lo más equitativas posible. Desde esa perspectiva, por ejemplo, el rol de los textos escolares es muy importante. Nosotros en particular desde Educación 2020 dijimos, es importante que podamos de alguna manera diagnosticar bien en qué condiciones está el país para poder abordar este desafío. Comenzamos una encuesta que hicimos primero con nuestras escuelas y ahora estamos trabajando, ahora la difundimos a la opinión pública completa, queremos llegar a toda la mayor cantidad de comunidades posible. Está en nuestra página web y está siempre en nuestras redes sociales con el hashtag Estamos Conectados, para conectarnos con las comunidades educativas y poder saber, bueno, cómo tienen conectividad, cuentan o no cuentan en el fondo con computadores, con dispositivos, y cómo podemos ayudar mejor a que las comunidades mantengan un nivel de aprendizaje que nos permita cuidar a los niños, a las niñas, a los jóvenes. Creemos que renunciar y decir de frente vamos a suspender el año escolar es renunciar a una serie de aprendizajes muy importantes que ellos pueden tener en este contexto. Alejandra, y también renunciar a un deber como de protección, ¿no? Hablábamos de la parte técnica, si había computador, si había acceso a internet, hasta ahí sí. Hay muchos que les preocupa simplemente que tengan el silencio para poder concentrarse, niños que puedan tener cierta dificultad para el aprendizaje en condiciones normales, niños que necesitan mucho más acompañamiento del docente y que en este caso hay un papá, si es que un papá, sino un cuidador, un abuelo que no necesariamente pasó la misma materia. Por lo tanto, ¿cuál es el consejo principal para aquellos que en este caso ven una dificultad mayor en que sus niños logren adaptarse y retener todo lo que se les está entregando? Sí, el aprendizaje principal, o sea, el consejo principal en este contexto es, más que preocuparse por las materias que tenemos que pasar,
preocuparse de contener a los niños por un lado, preocuparse de que ellos estén en una situación de bienestar, por decirlo así, que ellos puedan procesar las emociones que les están pasando y desde ahí ver cómo podemos promover aprendizajes más significativos. Quizás vale más la pena en este contexto que podamos priorizar otro tipo de aprendizajes que en general no tenemos tan visibles, ¿no? El manejo de las emociones, el manejo de, por ejemplo, de competencias para convivir con otros, para ponernos en el lugar de otros, para tener aprendizajes más significativos. Entonces, desde ese sentido, más que presionar a los niños, es cómo cuidamos a los niños, nos preocupamos de que estén bien, de que puedan de alguna manera entender lo que está pasando. Es una situación súper anormal, súper única, es primera vez que nos pasa una pandemia de este tipo y en el fondo los niños están sometidos a esa angustia y eso es importante poder procesarlo. Entonces, no sacamos nada pasando toda la materia o estresándonos con pasarla en realidad y queriendo como replicar lo que pasa en la escuela, en la casa. Si los niños están tan angustiados, no van a aprender nada. Alejandra, entonces, lo primero es cuidar. Y justamente tú decías y ocupabas la palabra entender. Para que los niños entiendan lo que está pasando, los contenidos que se están entregando deberían tener cierta relación con lo que ocurre a diario, porque, claro, los contenidos estaban pensados para un año normal. Por lo tanto, un tema de una pandemia, de entender el virus, tampoco está dentro de eso. Se debería llevar a, no sé, tener un diario o que los contenidos que se entreguen tengan cierta relación con la realidad mundial que se está viviendo. Por supuesto que sí. Y yo creo que también es importante tener la flexibilidad de decir, bueno, ¿cuáles son los contenidos que son de alguna manera como principales para que vamos a reforzar en este tiempo? Si tener la presión, o sea, no es realista que podamos esperar que los niños van a, en el fondo, revisar y van a desarrollar los mismos aprendizajes que tenían en la escuela, pero desde sus casas. Si eso es de alguna manera desconocer bastante, la verdad, el rol que tiene la escuela, el rol que tienen los docentes. Entonces no podemos esperar que se replique exactamente lo mismo. Tenemos que ver cómo lo adaptamos y cómo lo vinculamos con el contexto actual. Pero eso tiene que estar sujeto a que el piso mínimo es que los niños estén en unas condiciones de bienestar que les permitan aproximarse al aprendizaje. Si el niño está angustiado, si el niño, imaginemos, lo que tú misma decías, hay niños que están en condiciones muy precarias, en contextos muy pequeñitos, entonces los contextos son muy desiguales y no podemos de alguna manera invisibilizar eso. Aquí queremos que todos los niños tengan acceso a un contexto que sea protegido y que sea de alguna manera de cuidado para ellos. Y desde ese piso, cómo vinculamos con ciertos aprendizajes, pero lo esencial es que los niños, que podamos ver lo que les está pasando. Porque si es que no vemos lo que les está pasando y no les damos espacio para procesarlo, bueno, vamos a tener muchos conflictos, incluso a nivel de salud mental, porque esta es una situación estresante. Eso hay que reconocerlo. Justamente, y después las repercusiones de eso van a ser mayor. Alejandra, si vamos bien a lo práctico, exacto, ¿qué es mejor? Porque se han entregado muchas recomendaciones. ¿Armar una estructura, un horario o dejarlos más bien libres? Mira, el tema de armar un horario tiene una razón de ser. Los seres humanos, las personas, no solo los niños, estamos de alguna manera más tranquilos, sobre todo en una situación angustiante como esta, cuando sabemos lo que esperar, cuando de alguna manera tenemos algo que es certero. La incertidumbre nos cuesta a los seres humanos, a las personas todas, ¿no? Entonces, para los niños también tener un horario de alguna manera le da cierta estructura al día. Te permite qué puedes esperar, tú sabes que a tal hora viene esto. Entonces, de alguna manera, para nuestra salud mental también es importante porque te ordena, te da ciertas certezas. Desde esa perspectiva puede ser positivo, es positivo tener un horario, pero pensar que vamos a tener un horario rígido para todos, no. Cada familia tiene que ir viendo cómo ajustamos un horario y un horario que sea, por cierto, como que considere las características de los niños. No podemos pretender que ellos van a estar concentrados por largos ratos, ¿no? Tienen que ser espacios pequeñitos, en el fondo tener pausas activas cada cierto rato, que ellos tengan espacio para recrearse, para hacer cosas entretenidas y también no podemos pretender como replicar el horario de la escuela en la casa, ¿no? Claro que entonces, sí, que sea un horario como, en el fondo, que considere las características de los niños, las niñas, de los jóvenes, porque también son horarios distintos, ¿no? En esto nosotros hablamos de los niños, pero hay distintas etapas. Para un niño, no sé, pues, en 4, 5, 6 años es distinto que un niño de 13 y es distinto que uno de 16, 17, ¿no? Entonces hay que ir viendo las características, las condiciones y ajustar las definiciones a ellos, pero teniendo el criterio permanente del cuidado de los niños, las niñas y los jóvenes. El criterio tiene que ser ese, más que cumplir con
con una normativa, por decirlo así, o con unas definiciones que en el fondo son para otro contexto. No podemos replicarlas en igual contexto en las casas, ¿no? Alejandra, ¿cómo se les puede ayudar a los padres en este caso a enseñar o a promover una autorregulación? En un colegio hay un timbre que suena o una campana que toca, un profesor que está presencialmente ahí parado, ayudando o compartiendo con los niños. Acá muchas veces son padres que están además trabajando al mismo tiempo o intentando hacerlo desde sus casas. ¿Cómo se les puede colaborar con aquello? Yo diría que la forma más potente en que los papás, como papás, mamás, como adultos a cargo, muchas veces no hay un papá y una mamá, sino que hay otros adultos a cargo, que también es importante, es ayudar a los niños y a las niñas a tomar conciencia de cómo ellos se involucran en el aprendizaje. Para muchos de nosotros los adultos, ¿no? Los que somos top 50, cuando estábamos estudiando, en el fondo era como aplicarse solamente y sin mucha conciencia del rol de las emociones en cómo aprendemos. En esto la investigación ha avanzado mucho en los últimos, no sé, 20 años, te diría yo, 30, como respecto a cómo influyen las emociones en los procesos de aprendizaje. Entonces yo diría ayudar a los niños a que tengan conciencia de cómo están aprendiendo, ayudar a los niños a preguntarse cómo están aprendiendo, lo que se llama habilidades metacognitivas, más técnicamente, ¿no? Pero decir, ¿cómo entiendes eso? ¿Qué preguntas te estás haciendo? ¿Cómo te sientes, por ejemplo, cuando algo te sale difícil? Todas las personas, todos los niños, y esto es un tip que quizás puede ser importante para los papás, mamás, ¿no? Todas las personas tenemos dificultades con muchas cosas. La fantasía de que el aprendizaje nos sale fácil es algo que es poco usual. Entonces, aprender a cómo enfrentar esas dificultades, a tener estrategias para qué hacer cuando algo me cuesta, a darme cuenta cuando me estoy frustrando y a decir, ¿sabes qué? Ahora necesito una pausa, necesito tomar distancia y necesito volver a empezar. Me doy cuenta que esta estrategia que he estado usando me está costando mucho, entonces voy a buscar esta otra estrategia. Ayudar a los niños a tomar conciencia de cómo ellos van aprendiendo y cómo se están sintiendo en ese aprendizaje puede ser un tip genérico porque que nos puede ayudar a los papás, a las mamás, a abordar y a apoyar, transmitiéndole confianza a los niños y ayudándolos a desarrollar la habilidad para autorregular su aprendizaje. Porque ciertamente va a haber muchos contenidos y muchos aprendizajes que quizás los papás no van a conocer y que se van a sentir que les cuesta mucho hacer. Pero bueno, ¿cómo podemos nosotros ayudarlos a tomar conciencia? Ayudar con preguntas, ¿ah? ¿Cómo sabes que estás entendiendo eso? ¿Dónde podemos buscar información a través de esto? ¿Cómo te sientes? ¿Qué puedes hacer ahora que estás frustrado? ¿Tú sientes que necesitas tomar distancia? Entonces, ayudarlo con preguntas en esa línea creemos que puede ser un tip como genérico para todo ese tipo de aproximaciones que son desafiantes, ¿no? Alejandra Arratia, muchísimas gracias y ese es un consejo que en realidad nos puede servir a todos, ¿eh? En buen chileno, parar la pelota un segundo, ver dónde estamos, cómo lo estamos haciendo y cómo lo podemos hacer mejor. Exacto. Muchísimas gracias. Es una situación que es difícil. Sí, claro, para todos, por supuesto que sí. Obvio. No Sí, claro. sobreexigirse. Gracias, Carolina. Que esté muy bien, buenos días.